Miren, busquen ahí, porque vamos a dar mucha vuelta hoy. Busquen ahí San Juan capítulo 5. Cielo, ponga eso ahí donde usted quiera. Versículo 39. ¿Está ahí? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que ese texto en la 60 como que no tiene sentido. Porque lo que está diciendo el texto no es un mandamiento de estudiar, sino diciéndole, ustedes hacen eso. Ustedes minuciosamente investigan, indagan en las escrituras, porque ustedes entienden que en las escrituras está la vida, pero las escrituras lo que hablan es de mí. Y ustedes, yo que soy que doy la vida, no quieren venir a mí, ¿verdad? Lo dice el versículo que sigue. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usted ve, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes entienden que en ellas está la vida. Al final, las escrituras apuntan todas hacia donde mí, que soy el que doy la vida, y ustedes no quieren venir a mí. Es decir, les quedó el contenido de las escrituras, pero no el poder y el resultado de las escrituras, que es Cristo. ¿Ok? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo el Señor sabe que ellos no tienen amor? Aparte de que Él es Dios y todo lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo Él lo sabe? Lo sabe porque en el versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su qué. Por lo tanto, ni tienen su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por eso es que la Biblia es genial. Pero hay que leerla sobria, porque la Biblia da unos giros de vez en cuando que marean a cualquiera. Por eso usted ve, por ejemplo, en el libro de los Gálatas, de Gálatas, que Pablo compara el sistema religioso judío al que ellos quieren volver con el sistema pagano. Porque el problema es que las mismas escrituras se pueden convertir en un problema si al final no te llevan a los pies del Señor. Entonces, ¿con qué se quedaban ellos? Con la ley, con la letra. Pero no querían venir a Cristo. Entonces, ¿puede esa misma interpretación, versión y visión de las mismas escrituras convertirse en un obstáculo para que Cristo llegue al corazón? Sí. Amén, hermanos. Entonces, no escudriñamos entonces las escrituras, todo lo contrario, hay que escudriñarlas porque realmente, y más ahora en este tiempo, que Cristo está en nuestras vidas, hay que escudriñarla porque sin ella no hay crecimiento en la vida nuestra. ¿Estamos claros aquí? Seguimos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. ¿Están ahí? Recuérdense que en el versículo 11, se habla de el niño espiritual. Amén. El que se ha hecho tardo para oír. Acerca de esto, versículo 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto 5:11. Voy para allá ahora, para el 6:1. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios?
¿Quiere que le diga? El libro entero de Romanos es leche. Y si tú crees que es profundo, eso habla de que tú no conoces las Escrituras. Romanos completo es el Evangelio. De hecho, así arranca él. Exacto. You know what I mean. ¿Entendió? Romanos para la iglesia de hoy es una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Romanos, por eso que el versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, todo lo que Pablo está poniendo ahí es el evangelio. O sea, leche, leche. Romano no es para gente adulta espiritualmente. Es para los nuevos creyentes. ¿Por qué no dicen amén? Porque no les gusta lo que yo les estoy diciendo. Sin embargo, ¿de qué trata Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? 9, 10 y 11. La salvación de Israel en el 9, 10 y 11. Oye, el libro de Romanos, que para ti es una cosa profunda, es leche. Tienen que volverle a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, porque hay niños que comen arroz, la carne, de todo comen, pero hay niños que es leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Romanos, es más, le voy a otro dato. Todos los libros del Nuevo Testamento, todos son leche. ¿De qué habla Efesios? Salvación. ¿De qué habla Romanos? Salvación. ¿De qué habla Filipenses? Salvación. ¿O no dice, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor? ¿De qué habla Tesalonicenses? Las dos cartas de salvación. Amén, hermanos. Por eso es que hay que escudriñar las Escrituras. Porque los 27, yo creo que podemos sacar el Apocalipsis de ahí, pero los 26 libros del Nuevo Testamento, eso es lo que debería saber todo nuevo creyente, de memoria. Porque eso es leche. Y todo aquel que participa de qué? De la leche, ¿qué es? Sí, porque Dios quiere que tú seas, versículo 12, un maestro de las Escrituras. No, porque tú, no. Dios quiere que tú seas un maestro, que tú domines las Escrituras. Luego en el versículo 13, Dios quiere que tú seas un experto en las Escrituras. Un experto, un erudito. No diga yo le pregunté a alguien esta mañana, el versículo más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Quién está hablando en Juan 3:16? ¿Quién es que está hablando? Jesucristo. ¿Con quién está hablando? Con Nicodemo. Es la continuación de tiene que nacer de nuevo. O sea, ¿tú sabes por qué tú quizás no te habías dado cuenta de eso? Por la forma como lee la Biblia. Y peor aún, por la forma como se predica la Biblia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de qué. Porque es que, ya tú sabes. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces tenemos un niño y un adulto, ¿verdad? Por eso es que esta especie de mal y esta especie de bien no es el bien común que cualquiera discierne y dice, eso está mal. Eso no es. Este requiere un entrenamiento, un ejercicio. Hay un bien que usted y yo, si no crecemos, no lo vamos a percibir, no lo vamos a disfrutar. Pero hay un mal también que si no crecemos, tampoco lo vamos a discernir. Y ese mal se convierte muchas veces en el día a día de nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos 12 que no nos adaptemos al mundo, sino que seamos transformados por medio de nuestro entendimiento para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mire, ponga un dedo así y vaya a 1 Corintios capítulo 2. Volvemos para allá otra vez para
Volvemos para allá, para Hebreos Primera de Corintios. 2. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres? Y una pregunta, ¿y Dios tiene algo insensato en él? ¿Tú sabes qué quiere decir lo insensato de Dios? ¿Tú sabes qué quiere decir lo insensato de Dios? Que ustedes son ustedes. Somos nosotros. Que somos más sabios que los hombres. ¿Por qué? Porque por Cristo somos más sabios. Entonces lo insensato de Dios somos nosotros. Y lo débil de Dios somos nosotros. No Dios. Pero ese no es el tema de esta clase. Y ustedes no están preparados. Bueno, entonces, 2:1. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con, escúcheme de nuevo, no fui con oratoria, no fui con, ¿verdad? Tema, introducción, propósito, texto, conclusión. Cuando fui a donde ustedes, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre vosotros, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a qué. Y a leche, vianda, rudimento, las primeras enseñanzas de la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Por eso es que cuando allí dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, los arminianos dicen que eso se refiere a que se pierda la salvación. Y eso no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está diciendo lo mismo. O sea, está usando la palabra temor y temblor. Eso es una expresión en el lenguaje bíblico que habla bueno, ustedes pueden ver por el contexto. Versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Fíjate que en el versículo 1 dice con excelencia de palabra. Y en el versículo 4 dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces el poder de Dios? Ciñéndote a Cristo y a Él crucificado. Y mira que fulano, que el tipo. Porque hay gente que tiene fe fundada en la sabiduría de los hombres, es decir, en todos los libros de teología y todas esas cosas. Versículo 6. O sea, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? O sea, fíjate que primero es leche, Cristo y el crucificado. Lo mismo que está diciendo Hebreo allí. Primero es leche y después pasamos al plato fuerte. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios ¿qué? Y porque Dios no solamente predestinó la salvación, también el conocimiento, la sabiduría, y la tiene oculta y la sigue teniendo oculta. ¿Sabe para qué? Para que nadie la conozca. ¿No se acuerdan? Como dice, Señor, ¿por qué tú le hablas en parábola? Dice, no, porque a ustedes se les dio a conocer, a ellos no. ¿Por qué, Señor? Bueno, porque ellos, las primeras lecciones de Dios no la han tomado. Los prerequisitos no lo han tomado, lo han rechazado. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que, dice Pablo, no te enseña la naturaleza que la mujer tiene el pelo? ¿Te acuerdas del pasaje? ¿Quién le puso ese chi a la mujer en la cabeza? ¿Quién le puso a la mujer por naturaleza la cosa que ella tiene con el cabello? ¿Quién le puso eso? Okay. Eso fue inspirado por Dios. Igual que la Biblia. Sí. ¿O usted ha visto cómo se reproducen los seres humanos? Hay un orden ahí, ¿verdad? ¿Quién hizo eso? Si usted no entiende eso, ¿usted cree que te va a entender de la profundidad aquí? O sea, hay un orden constituido por Dios en la naturaleza y en todas las cosas que te rodean. Y si tú rechazas ese orden, no venga, que es inspirado y hecho por el Señor. Entonces tú quieres ahora, o sea, como dice Jeremías, tú corriste con lo de a pie y te cansaste.
y quiere correr con los de a caballo. Es decir, tú gastas 100 pesos y se te abre el pecho y tú quieres forzar con los bichines. Porque hay gente que loca, que le gusta forzar. Sea humilde y baje el lomo y tranquilícese. Entonces, volviendo aquí. Ok, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? ¿Qué dice allá, hermana Daisy? Satisfacción. El 2.8. En el 2.7, la última frase. Para nuestra gloria. Sino que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Esa palabra gloria es orgullo. Dios te dio esta revelación, es para que tú andes con el pecho parado. ¿Usted sabía que no sentir orgullo es pecado? ¿Usted sabía eso? No, pero no sentir orgullo es pecado, porque la gente cree que el orgullo es malo. No, él es el que, voy a decir el texto más abajo, para que el que se gloríe en el Señor. Cuando usted siente orgullo por algo, y en el caso, por ejemplo, del Señor, quiere decir que usted fue santificado y ha llegado a un nivel espiritual tan grande que tiene realmente puesto el orgullo donde tiene que estar, que es el Señor. Ok. 8. La que ninguno de los príncipes, la sabiduría, ¿verdad? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, la sabiduría oculta, que no se le ocurre ni le pasa por la cabeza a los hombres. Por eso Pedro dice que ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana. Es que los hombres no pueden entender ni imaginarse esas cosas. Amén, hermano. No pueden. Entonces, tan oculta, el ojo no lo puede ver, el oído no lo puede oír. Amén. Ni ha pasado por la imaginación del hombre. Amén. Versículo 10, ¿qué dice? Pero Dios, Porque te voy a dar un dato. Mira este dato que te voy a dar. Si el Señor nos deja a nosotros, nos quedamos siempre siendo niños. Es el Espíritu Santo que nos agarra por la mano y nos mete para la profundidad. Si a nosotros nos dejan, nos quedamos siendo enanos para siempre. Fíjate cómo dice Pablo aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esta es la sabiduría que está oculta, que es misterio, que los corintios no saben, porque Pablo no se la quiso hablar. Eso es lo que dice el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Sí, este contenido, dice Pablo, lo hablamos a los que han alcanzado madurez. ¿Cómo yo sé que ellos no lo saben? Por lo que dice el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? de manera que yo, hermano, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños que versículo 2. os vi a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces. Ni sois. Soy capaces todas. ¿Entendiste? Entonces, ¿y la sabiduría oculta? ¿Dónde está? Se quedó oculta. ¿Por qué? Porque ellos no estaban aptos. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Dice Pablo ahí en el 3.1, dice, yo no puedo hablarles cosas más profundas. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que esa decisión fue de los corintios? ¿Esa decisión fue de Pablo? ¿O esa decisión fue del Espíritu Santo? Entiendo que Pablo por medio del Espíritu Santo. No, fue el Espíritu Santo. Porque el primero que te bloquea el crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. ¿Por qué te lo bloquea? Porque tú no quieres entender las cosas primero. Porque mira lo que dice el versículo 3. Pues aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda. Y dice, ¿qué dice? No, dice el Espíritu Santo, no. Dice el Espíritu Santo, no le dé más contenido. Hasta que aprendan eso y resuelvan ese problema. No le dé más contenido. Eso es así. ¿Tú no se dio cuenta que en hebreo hizo lo mismo? Cuando él dice muchas cosas y difíciles de explicar. El Espíritu Santo lo paró el tema ahí. En el caso de los hebreos hubo misericordia porque
Él luego retoma en el capítulo 7, retoma el tema de Melquisedec. Pero él lo paró. Entonces tenemos en las mismas escrituras las cosas básicas, las cosas esenciales, y tenemos en las mismas escrituras las cosas profundas. Amén, hermanos. Volviendo a Hebreo. Hebreos capítulo 6 entonces. El 6 ahora. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, la leche, ¿verdad? Vamos adelante. ¿A dónde? Para que todo hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. 2 Corintios, 2 Timoteo 3:17, 18. Oiga bien. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Esos dos temas, incluyendo el de bautismo que sigue, eso es lo que compone lo que es la salvación en la vida de nosotros. Esos tres temas están explícitos en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo La doctrina esencial de la salvación. el Nuevo Testamento completo, exceptuando quizás Apocalipsis. Después el resto de todas las cartas, eso es leche, todo leche. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer entonces? ¿Cómo vamos a avanzar? Bueno, 2 Corintios. Es leche, pero tapada al mismo tiempo. Sí. Es necesaria el primer día. Después lo que tú una anemia que te lleva queriendo trabajo. Exacto. No, porque es que nadie está diciendo que no es necesaria. El problema es que después de tanto tiempo, dice el mismo versículo, ya hay que avanzar, ¿verdad? De hecho, el mismo versículo dice 6:1, dice, dejemos ya, vamos para adelante. No es necesario, es imprescindible, pero hay que comer. Claro. Sí, pero después de grande ya tú no necesitas leche. Necesitas alimentos sólidos. El problema es que el principio de nosotros es como el principio y no avanzamos. ¿Eh? Pero el principio. ¿Tú qué es lo que...? Yo no puedo solapar una. No, eso no soy yo, es la escritura. Como fundamental. Sí, y ya. Sí, pero... Es que tiene que hacerlo así. ¿Sabes por qué? Porque estamos muy conformistas nosotros, quedándonos en la orilla. Ahora eso, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que tú estás pensando? Que nos descarriamos y volvemos a empezar otra vez. Y volvamos a Cristo otra vez. No, al contrario. ¿Eh? Ni tampoco se puede. Pero hay un llamado, porque mira qué es lo que pasa. El problema es que no hacen los zapatos y no llega a construir. No, el problema... Es necesario, fundamental, importante, pero no. bebé no habla, dijo papá. Uno dijo papá, ¿Tú te dijo papá. imaginas? Dijo 15 papá. Y años. después papá. 20 años, Dijo papá. Papá. Pero mi hijo avanza. Tú no vas a decir nada. Es que, mira dónde que está... el sentimiento de reprensión por lo básico está correcto. Porque precisamente es lo que quiere el autor de Hebreos. Fíjate que le dice, ustedes son niños. Pues está bien, entonces, somos niños, somos salvos, siempre salvos. ¿Y por qué el boche? ¿Por qué la sensación de boche si somos niños? ¿Verdad? Bueno, porque ya está bueno. ¿Eh? Sí, pero o sea, cuando ya... Revejido. No es por viejo, es por legal. Es una persona que está ahora. Lo que pasa es que para nosotros, el tema de... ¿No es que estaba leyendo yo ahora mismo? Tú dijiste que íbamos a 2 Corintios, pero no. Ok, 2 Corintios, sí. Lo tengo aquí en la mano. 2 Corintios 3. No, 3. 3. ¿Están ahí? Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, ¿usamos de qué? Como estoy yo ahora mismo aquí, dando francamente, estoy así, mi hermano. Porque si la condición de niños salvos en Cristo hubiese estado bien para ellos, no se le escribe lo que dice Hebreos,
capítulo 5, y tampoco lo que le dice Pablo a ellos, porque eran niños y eran cristianos y tenían el Espíritu Santo y lleno de dones. ¿Ok? De hecho, Pablo dice en el primer capítulo de 1 Corintios que ellos solamente están esperando que venga el Señor. Amén. Estoy en el 3:11 ahora. Ok, 3:12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Amén. Y mire cómo Pablo, dos veces en este pasaje, va a hacer énfasis en lo que viene ahí. Como hoy, ahora mismo. Dice, porque hasta el día de hoy, 10 de mayo, ¿qué estamos hoy? 10 de mayo del 2026, hasta el día de hoy, está excelente esa declaración porque siempre va a ser hoy, hasta el día de hoy, pasen 4000 años más, al día de hoy, cuando leen que el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vuelve y machaca la idea. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Una pregunta, ¿había que sustituir el antiguo pacto o sacarle los ojos? ¿Dónde está el problema? ¿En el pacto o en el velo? En el velo. Ahora ellos leían, recitaban las escrituras de memoria, sí o no, pero sigue un velo puesto en ellos. Claro. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual ¿quién lo quita? ¿Y por qué es que la iglesia insinúa muchísimas veces? Eso no está en el Nuevo Testamento. Pero Dios no tiene problema con el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está vigente totalmente hoy. Y las cosas que no están vigentes del Antiguo Testamento es porque están vigentes en la persona de Cristo. Como la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec. El mismo templo está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo es el templo. No dice que lo destruyan y en 3 días lo va a levantar. No hay una ley del Antiguo Testamento que esté quitada del medio. Toda está en Cristo. Y cuando usted dice, Señor, perdóname, tú estás haciendo un sacrificio como en la antigüedad. Lo que pasa es que no se repite porque ya se hizo una vez para siempre. Pero es en el nombre de Jesús el perdón. Oiga bien. Hay un contenido en las escrituras que es precisamente lo que le está diciendo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 5:39 a los fariseos. Ustedes escudriñan la escritura y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Pero es la misma escritura, es el Antiguo Testamento, Cristo está ahí, pero hay un velo puesto en el corazón. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿dónde? En el corazón. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor, ¿quién es? Entonces, ¿de qué Pablo viene hablando? De cómo en el Antiguo Testamento completo está la persona de Cristo oculta ahí. Pero ellos tienen un velo. ¿Quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién debe quitar el velo? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no interactúa, fíjate que externamente leemos las escrituras, internamente el Espíritu Santo va explicando las escrituras. Por eso entonces, el autor de Hebreo, en la parte que dice, ¿por qué quieren volverse a traer? Porque el Espíritu Santo no le ha dado claridad a ellos. Ellos querían volver atrás, porque en este mundo, tú ves que hay una industria, por ejemplo, del turismo, hay una industria de carro, de esto. La industria más grande del mundo es la religión. Nada mueve más millones de dinero que la religión. Y la religión es un poder diabólico. Y ellos eso es lo que querían volver para atrás, a su religión. La religión
Es una cosa de Satanás. Bueno, el último que va a salir del mar va a ser el falso profeta. El falso profeta. O sea, el último ya para que el mundo se acabe de fuir. Lo último que va a llegar es el falso profeta. La falsa religión. O sea, porque es que la religión es un poder muy grande. Entonces los hebreos querían regresar al judaísmo. Querían regresar, abandonar a Cristo y regresar al templo, al sacrificio, a ese ambiente, a esa tradición. A esa gente le costó mucho soltar eso. Por eso tuve que al mismo Pedro hubo que echarle par de boche. Empezando con la visión que vio. Después en la casa de Cornelio. Y después cuando llega a Jerusalén se armó otro corredero. Y le preguntaron, ¿por qué tú entraste en esa casa? Y en Hechos 15 se arma otra vez otro corredero cuando Pablo tiene que bajar a Jerusalén a hablar ya. O sea, a esa gente le costó mucho soltar la costumbre religiosa. Te alabamos, Señor. Muchos católicos aquí, católicos evangélicos son. ¿Satisfechos? Entonces, oiga bien, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está, fíjate que Pablo aquí está diciendo que el Espíritu Santo es el Señor. Y está diciendo que el Señor es el Espíritu. Una combinación de los dos. La unidad ahí está ahí. Amén, hermanos. Y que nadie puede llegar a... Nadie, mire, si usted lee 1 Corintios, capítulo 12, versículo creo que 1 y 2 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Pero nadie lleno del Espíritu Santo puede blasfemar de Jesús. Lo dice ahí. Pero tampoco nadie puede alabar y confesar a Cristo como Señor sino por el Espíritu. Porque el Espíritu es del Señor y el Señor es del Espíritu. Ya tú sabes. Una unidad indivisible ahí, eterna. Amén, hermanos. Versículo 18. Por tanto, perdón, 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de quién? Del Señor. Allí hay ¿qué? No hay cadenas, los demonios se van. Sí. No, lo que no hay es velo. Esa palabra libertad ahí, que hemos hecho mucha guerra espiritual con ella. Hemos quebrantado muchas cosas en los cielos. Esa libertad de la que está hablando aquí es de la libertad del velo que obstruye la visión de Cristo en las Escrituras. Amén, hermanos. Mire cómo dice el versículo 14, en la última parte, el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén, hermanos. Y mire cómo en el 17, en la última parte, dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Está atribuyendo el quitar el velo tanto a Cristo como al Espíritu Santo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿a dónde está esa gloria? ¿A dónde está esa gloria? Wow. Yo sé, pero ¿a dónde está esa gloria? Esa gloria está en el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento está esa gloria. ¿Qué es lo que impide que ellos vean la gloria? El velo. ¿Qué es lo que viene a hacer ahora el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo? A quitar el velo. ¿Para qué? Para que vean la gloria. ¿Dónde está la gloria? En el antiguo pacto. Porque el problema no es que no hay gloria. El problema es que hay velo. Velo ahí, velo ahí. Por tanto, nosotros todos, porque ya nos quitaron el velo en Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Cuál es el espejo? Los 39 libros del Antiguo Testamento. Ese es el espejo. De hecho, si usted va... Que yo tengo tantas cosas en esta cabeza. Yo espero que usted acelere, porque ¿sabe que usted viene a la iglesia a estudiar la palabra? Ok. Busquen ahí el texto que habla ¿te acuerdan del que olvida cuando no, se la llevaron, ¿verdad? Santiago, ciudad corazón. Eso es Santiago capítulo 3. Capítulo 1. En el 3 habla de la lengua. Versículo 23. Ajá. Bueno, míralo ahí. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede que salvar vuestras almas. pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Todo el que tiene muchos años escuchando la Biblia y no practica la Biblia, él mismo se engañó a sí mismo. Ya tú sabes. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo. ¿Se acuerda que dice Pablo allí? Porque esa fue la razón por la que busqué el versículo. Dice, mirando a cara descubierto como en un espejo. Es una persona que mira en su espejo su rostro, que se mira su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego ¿qué? Olvida cómo era. Un tipo que no sabe que él mismo, cómo él mismo es. Ya tú sabes. Versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál es esa ley? La de la libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿De qué? Del velo. Entonces la Biblia, los autores de la Biblia comparan la misma palabra como un espejo en donde hay que mirarse y donde hay que arreglarse este desorden. De ahí que viene la palabra cosmético, de cosmo. Cosmo, del orden que los griegos veían en la belleza que había en el orden de la creación. De ahí viene la palabra cosmético. Por eso las mujeres se arreglan el desorden. El desorden. Dije desorden, reprendo al diablo. ¡Qué batalla! Hermano, están ahí. Entonces, ven. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera ¿en qué? ¿En qué va a perseverar? En la ley. Hey, para aquellos que creen que se quedó atrás. Volvemos entonces a 2 Corintios. Ustedes están viendo que, a 2 Corintios, ustedes están viendo que la misma Biblia compara la misma palabra como un espejo. Entonces en el 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma que. No lea la Biblia, a ver si usted va. No lea la Biblia, a ver si usted va a ser transformado, ¿sí? Ojo. Ajá, ¿y cómo va a ser transformado? Pero ¿cómo va a ser transformado? Porque ella es el espejo. Ella es el espejo. Entonces, afuera nosotros externamente leemos las Escrituras. Adentro el Espíritu Santo, lo dice ahí. La gloria somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fariseos le escudriñaban, pero no veían lo que tenían que ver. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Exponernos al antiguo pacto, a la Biblia. Amén. Y pedir al Espíritu Santo que por dentro nos deje ver el contenido de ella. Pero si usted se quiere quedar en la orilla, como los corintios, entonces hay un paso que no va a pasar, hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a añadir más conocimiento. Por eso es que manda en hebreo a que avancemos. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es que pone el velo? ¿Quién pone el velo? Versículo 3 del capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierde, ¿quiénes son los que no logran dentro de una iglesia avanzar y seguir avanzando? Los que están sentados en la silla están perdidos. Por eso es lo peligroso de uno quedarse estancado. Versículo 4. Somos privilegiados. En los cuales
El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los espíritus. ¿Usted ve quién está detrás? Nas. Satanás. La pregunta es, ¿cómo es que el diablo hace eso? ¿Cómo él lo logra? Porque no es que aparece así en vivo y directo. ¿Cómo el diablo cega el entendimiento de la gente? Poniendo el velo de parte. Sí, el problema es que no hay un velo real, tú sabes. No hay un velo físico. Es a través de que, sí, a través de la tradición, la cultura, el sistema y sobre todo hasta la misma predicación. De hecho, el Señor le oscureció el entendimiento por medio de la parábola y los discípulos se dieron cuenta. Dice, pero dale los detalles. Dice, no, ellos no. Él le dijo, él no le predicó. Sí. Ellos entendieron, no. ¿Por qué? Porque él no se lo explicó. ¿Por qué no se lo explicó? Porque a ellos no les tocaba saber. Cuando yo digo que a través de la predicación se ciega el entendimiento, eso es algo que usted tiene que tomarlo mucho en consideración. ¿Por qué? Porque la mente humana funciona de la siguiente manera. Si a mí toda la vida me han dicho, por ejemplo, que Filipenses 4:13 significa una cosa, cuando yo pase por Filipenses 4:13, yo voy a ir a la información que yo tengo sobre Filipenses 4:13 y yo no voy a leer lo que el texto está diciendo, yo voy a leer lo que yo quiero leer, lo que ya yo sé. Amén. Y como ustedes saben, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice Filipenses 4:13. El problema es que Filipenses 4:13 me está hablando de un poder asignado por el Señor para que yo reciba la capacidad de bregar con la abundancia económica y la escasez económica. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen abundancia económica? ¿Cuántos de los que están aquí tienen abundancia económica? Usted necesita poder de Dios para mantenerse tranquilo. Pero me lleva a Jesucristo. Déjenme predicar hoy, Dios mío. Controlen sus impulsos. Yo sé que yo despierto pasiones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de un creyente que es débil, que cuando consigue recursos económicos se vuelve loco, se le van los humos a la cabeza, se desacata y necesita ese poder de Dios para aguantarse y hacer lo correcto con lo que se le dio. Pero también poder de Dios, te vas a llevar eso. Poder de Dios también para aguantar los momentos difíciles, porque cuando los momentos difíciles vienen, ustedes saben que la necesidad tiene cara de hereje. Yo no sé por qué que ustedes ni amén, ni saltan, ni le dan al techo con la cabeza. No sé por qué. Porque no les gusta lo que el texto realmente dice. Les gusta la versión de la iglesia, la que ustedes han escuchado siempre. ¿Usted no ve que la semana pasada yo le hablé a ustedes de Gálatas capítulo 6? De que Dios no puede ser burlado. Que es la continuidad del capítulo del versículo 6. Y no tiene nada que ver con lo que uno lee en los tratados bíblicos. Los tratados que dan a la gente en la calle. Ese texto tiene que ver con lo que dice el versículo 6. De hecho, es una continuación. Dice, no os engañéis. Así que empieza el versículo 6, 7. No os engañéis. Porque es la continuidad de lo que dijo en el 6. Pero preferimos mejor la versión esta que anda en la calle, la que uno escucha. Preferimos esa mejor. Porque la que dice Gálatas 6:6 y 6:7 va a afectar tu bolsillo económicamente. Entonces, mejor queremos la versión económica, no la extendida, ¿verdad? Entonces, esa forma de predicar va colocando con el tiempo un manto de oscuridad en la mente. Y nosotros muchísimas veces no estamos haciendo exégesis, estamos haciendo eusegesis. ¿Cómo así que se dice? Que es cuando... Exégesis. Exégesis es extraer el contenido que está. Exégesis es introducirle. Todo aquel que no ha leído que Filipenses 4:13, como yo se lo estoy explicando, porque ese es el contexto, usted está introduciéndole contenido a las escrituras, que las escrituras no va. Ese es el problema. Entonces,
Mire quién es que está detrás del escenario, tratando, ya reciben la palabra, ¿verdad? Recibieron la palabra, ahí está la gloria, ahí está Cristo, pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Por eso viene y trae esto que dice aquí en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está la gloria. Ahí está resplandeciendo la gloria en el antiguo pacto. Pero no le da el brillo, no le da. ¿Por qué? Porque el diablo ha puesto un velo. Ha cegado el entendimiento. Por eso es que usted ve que en Lucas 24, el Señor Jesucristo le abre la mente, le abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Lucas 24. Ahí está. Sí, cuando el Señor resucita, empieza a explicarle que era necesario lo que él padeció, lo que él vivió, pero ellos todavía están como con la mente, ¿verdad? Versículo 44. Exacto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? La ley de Moisés, en los profetas, o sea, el Antiguo Testamento completo. Tú ves que ahí está Cristo oculto y hay un velo en la mente. Mire, lo dice el versículo que sigue. ¿Qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Le quitó el velo. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. ¿No se acuerdan ustedes cuando van camino de Maús? Que van todo el camino hablando las Escrituras. Ellos, ellos dicen, cuando vienen para atrás, dicen, cuando él hablaba, había un fuego. Pero ellos se dieron cuenta, después que fueron allá y él se desapareció y se le cae el velo, se le cae, se abren los ojos. Pero de camino, ellos van sintiendo un fuego, pero parece que no lo habían percibido. Entonces hay algo en la mente de nosotros que nos obstruye el conocimiento de las Escrituras. Y te voy a dar un dato, sin comprensión de las Escrituras, entonces tampoco hay crecimiento y transformación del entendimiento. Volvemos entonces a 2 Corintios. Mire, la carta de los Corintios, la segunda. La carta de los Corintios es una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. ¿Oíste? La carta de los Corintios es una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Sin embargo, parece que no, pero sí. De hecho, son de las pocas cartas del Nuevo Testamento donde Pablo explica la doble realidad que vive el creyente. Por eso, por no entender que Pablo está hablando de la doble realidad que vive el creyente, por eso es que 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 está mal interpretado también. De la Nueva Escritura. Eso pasa cuando sacan un versículo. Cuando la Biblia dice ahí que todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús, son hechas nuevas, eso está hablando del criterio a través del cual nosotros evaluamos la vida ahora. Por eso es que dice en el versículo anterior que si al Señor mismo lo conocimos así, ni a Él lo conocemos ya. En la carne, ¿verdad? O sea, según la carne, o así a Cristo, conocimos según la carne. Ya no lo conocemos. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo ahí? Algo que nos pasa a nosotros muchas veces. Y es que nosotros conocemos a las personas. O sea, la mayoría de nosotros nos tratamos unos a otros por lo que hemos visto y oído del otro, no por lo que Dios dice de él. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio que deberíamos tener nosotros? El que Dios dice de él. Entonces nosotros tratamos al otro. A veces un hermano que tú lo ves muy humilde, muy sencillo. No humilde, porque humilde nada más es Jesucristo. Sencillo. Entonces uno en su corazón lo menosprecia. Porque uno no lo está viendo a él. Uno lo está viendo a él según la carne. Pero no lo está viendo como lo que Dios dice de él. Y Pablo aquí está hablando de esa doble realidad que vive el creyente. Por eso que dice, pero es toda la carta desde que empieza la carta, desde el capítulo 1.
Por eso que él dice que por el mismo Jesucristo viene la aflicción y por el mismo Jesucristo viene la consolación. La doble realidad. ¿Te acuerdas de los celulares Dual Band? Que cogían dos señales. Nosotros cogemos dos señales, la de aquí abajo y la de arriba. Es por eso que tú ves que él sigue con ese asunto cuando él dice, derribado. ¿Cómo tú me ves a mí? Desbaratado, pero en pie. Pero ¿y cómo es eso? Es que toda la carta Pablo trata esa doble realidad que el creyente experimenta. Amén, hermanos. Interesante. Segunda Corintios capítulo 11. Acuérdense que al Satanás le encanta estorbar los sentidos, ¿no? Que cegó el entendimiento, dice allá. Mire lo que dice aquí, Segunda Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es verdad que dice el dicho, de que tanto sobó el diablo al niño que le sacó los ojos. Al diablo le encantan los ojos y los sentidos. Allí entenebreció el entendimiento, ¿verdad? Y aquí quiere, ya que no puede, ya que los sentidos fueron liberados por la presencia del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, ahora quiere hacerle murarañas para que se distraigan. Porque es que el tipo no deja de fugir. No tenía esclavo. Vino el Espíritu Santo, nos libertó, nos quitó el velo. Ya que estamos mirando, ahora quiere el diablo venir a hacernos mueca para distraernos de la sincera fidelidad a Cristo. A Satanás le encanta eso. Distraernos. Llamar la atención. Para distraernos. ¿Por qué? Bueno, ese versículo que está escrito en la bandera de nuestro país, Juan 8:32, nos dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Fíjense que ese pasaje empieza así, y como usted sigue bajando, es el 8:32. En el 44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Pero y qué fue? ¿Y qué fue? ¿No? Que cuando ahí dice, de la verdad te hará libre, está hablando del pecado y está hablando de aquella oscuridad. Por eso que es el príncipe de la tiniebla. Y esta es la luz, la luz de la palabra. Entonces el diablo no reina donde la palabra de Dios mora en abundancia. Por lo tanto, la libertad de la que habla Juan 8:32 es esa misma libertad de ese velo, que es la misma libertad que habla 2 Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, versículo 3, capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando estén leyendo en su casa, si quieren seguir la idea de Pablo en 2 Corintios, por eso él dice, ustedes me ven así a mí con este aguijón, pero yo subí al cielo. O sea, cualquiera que lo vea el tipo preso, metido allí como él estaba, no da un centavo por él. Por eso que Pablo dice, señores, ustedes siguen evaluando las cosas como lo evalúan los hombres. Mientras que ya ustedes son nueva criatura, es decir, ustedes recibieron una transformación. Y si usted sigue mirando las cosas como miran los hombres, usted está negando la transformación. Porque usted es una nueva criatura. Por lo tanto, dice Pablo, obviamente exagerando, es una hipérbole, dice, y si a Cristo conocimos así, ni a Él lo conocemos así. Porque no debemos nosotros mirar la apariencia, como dice el Señor a Samuel. Cuando Samuel va a ungir a David, Samuel ve ese hombre grande, buen mozo, el primero, dice, ¿quién? Ese no. Chacho, ya estaba, pobre Samuel, ya no queda otro. Ese sí, dice, oye, ¿qué dice el Señor? Mira, cuando él vio el primero, él se emocionó, porque se parecía a Saúl. ¿Sabe que Saúl era pechito parado y alto? El tipo, el primero de David, del hermano de David, el primero, se pareció mucho al otro. Y él se puso de pie de una vez, para ungirlo. Ya, iba a tirar. Por eso es que Pablo dice que no ponga la mano con ligereza después. Sí, no un agente con ligereza.
Sí, porque es que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? De una transferencia en euros de paso. Está terrible esta vaina. No, yo entendí lo que él quiso decir. Pero dice, no ponga la mano con ligereza. Entonces, Samuel lo ve y se emociona. Cuando entra David, él no se quedó, él no se paró. Se quedó sentado. Fue el Señor que le dijo, levántate ahora. Es ahora que va. Desubicado, descoordinado. Es ahora que tiene que levantarte. Que llegó el hombre. Porque dice el texto, ustedes ven lo que está delante de ustedes. Yo veo el corazón. Amén, hermanos. Entonces tú estás viendo un hombre doblado, preso, complicado. Ese es el apóstol Pablo. El que subió al cielo y vio cosas que ni él pudo explicarla. O sea, que no se le permitió hablar. De hecho, el mismo Juan en Apocalipsis oye una voz y dice, no, no diga eso, dalo ahí. Él iba a escribir y dice, no escriba eso. Ya tú sabes. Eso era para Juan, para consumo personal. Entonces, volvemos a segunda Timoteo, capítulo 2, capítulo 3. Ustedes saben ya el texto. Imposible que no lo sepa. Segunda Timoteo 3. ¿Sabe que cuando uno lee esta carta, cuando uno lee esta carta, 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que desde chiquito has estado escuchando las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales que te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, rudimento, la necesidad de un contenido mayor que complemente esa salvación para que sea sabio. ¿No es eso lo que dice ahí? Entonces, sin las Sagradas Escrituras, un creyente salvo, siempre salvo, no es sabio. Necesita la integración de todas las Escrituras para que pueda ser sabio. Fíjense que esa es la razón, el 3, 14 y 15, es la razón por la que empieza así el 16. Toda la Escritura. Ya el Pablo se lo dice aquí, en el 15. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero vuelve y machaca el concepto. Recuérdense que esta es de las últimas cartas que Pablo escribió, ya entregando la antorcha, porque ya a Pablo le quedaba poco tiempo de vida. Él lo dice en la misma carta. Por lo tanto, él necesita que Timoteo entienda que cuando él no esté, él tiene que seguir haciendo lo que había hecho desde chiquito. Seguir escudriñando las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Puede un creyente salvo, siempre salvo, ser sabio sin las Escrituras? Y cuando alguien es salvo, pero no es sabio, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a ser sabio? Ya. Hay creyentes necios, sí. De hecho, a los necios del mundo, yo digo. Claro que hay un montón de gente necia, porque si usted no tiene conocimiento de las Escrituras completas, usted no es sabio. Y va a cometer muchos errores y va a poner muchos huevos. Entonces, versículo 16. Toda la Escritura, y estamos en tiempo, aunque ustedes no lo crean. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nuevamente, fíjense. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es? Útil. Útil.
¿Usted sabe qué significa la palabra bueno en la Biblia? ¿Sabe qué significa la palabra bueno en la Biblia? Útil. Amén. La palabra bueno significa útil. Por eso cuando usted dice que él es una buena persona, él no es ninguna buena, es útil. Es útil. Si es útil. No. Para nosotros decimos que alguien es bueno. Si no sirve, si no es útil a alguien, no es bueno. Por eso hay gente que trabaja en una empresa y cree que él es bueno. No, no te van a dar nada, te lo que te van a votar. ¿Eres útil? ¿Tú sumas? ¿Eres útil? Porque hay gente que no es que sean buenos, ellos son tibios. Ni fu, ni fa. La bondad bíblica es una bondad útil. Que no trabaje, que no pueda. Útil. Por ejemplo, la Biblia dice que la humildad antecede a la riqueza. Por eso yo no creo en nadie humilde y pobre. ¿Y qué es lo que es? De hecho, nosotros tenemos que rescatar muchos conceptos porque la gente, él es humilde. ¿Cómo que humilde? Porque es pobre. Sin embargo, por eso es que la generosidad en la Biblia es la capacidad del que está sano económicamente y le extiende la mano al que no. Que la Biblia nos enseña eso y que quitarme el pan de la boca para hacerlo a otro. Eso es mentira del diablo. La Biblia no entiende eso así. Usted ha leído la historia de cuando Eliseo profetizó que iba a haber comida barata. Y el príncipe dijo, si el Señor abre un hoyo ahí en el cielo, así vamos. Dice, tú lo vas a ver y tú no vas a comer. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Día siguiente, 4 leprosos están afuera de la ciudad. Y dicen, oye, qué análisis de mercado profundo. Tenemos hambre, ¿verdad? Los 4 leprosos hablando. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. En la ciudad, las mujeres están mirando a los maridos para matarlo y comérselo, porque la ciudad estaba asediada. Se estaban vendiendo la cabeza de caballo, carísima. Y dice, y si nos vamos a donde los enemigos, también nos van a matar. Porque cuando nos vean, somos leprosos, estamos inmundos, nos van a apedrear. ¿Qué hacemos ahora? Dice, mira, si nos quedamos aquí, nos morimos. Si vamos por la ciudad, ellos están peor que nosotros. Porque nosotros podemos rututear por aquí. Ellos están presos, porque está sitiada la ciudad. Dice, lo que vamos a hacer, la única opción que tenemos aquí es, a donde quiera que vayamos, vamos a morir. Vamos a bajar para allá, para el ejército, a ver si nos dan algo. Pero cuando ellos llegan, no encuentran a nadie. Y todo el mundo, porque fue que el Señor hizo un trueno y una cosa. Y ellos dijeron, bueno, se juntaron todos y vinieron contra nosotros. Y se fueron y dejaron todo el oro, la ropa, toda la comida, dejaron y salieron corriendo. Ay, muchachos, cuando llegan esos 4 leprosos, empezaron a comer, se sentaron, comieron, gozaron, cogieron comida y le escondieron. Y después dijeron, estamos actuando mal, vamos a decirle a la gente que aquí hay una... Pero ellos se aseguraron. Porque tú sabes lo que iba a pasar, ¿sabes lo que iba a pasar si el pueblo viene? Ellos están leprosos. Ellos mangan ellos, comieron, aseguraron una cosa ya, una comida, y después dijeron, vengan que hay comida aquí. Así es que la Biblia funciona. Primero yo me salvo yo y después vamos a ver si yo peleo para salvar a otro. Porque de nada le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma. Primero asegúrate tú. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿verdad? Cuando Pedro empezó a llorar, arrepentido, porque él sabe lo que está pasando. Y Pedro da la vuelta y dice, Señor, ¿y qué tú vas a hacer con Juan? Porque ese estaba en la cruz ahí. Y ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. No lo dice el Señor. ¿Qué a ti? Sígueme tú.
Porque es que Dios no necesita gente que tenga tanta bondad con el otro. Dios lo que necesita es siervos fieles. Él se encarga del otro. Y si cada quien se encargara, como Nehemías cuando repartió arreglar el muro, cada quien, oye, Nehemías es un genio, porque Nehemías puso a todo el mundo a construir el muro frente a su casa. ¿Y quién va a edificar mejor que yo? Si eso es para mi seguridad. Pues en 52 días se acabó el muro. Porque todo el mundo le dio los recursos para que cada quien edificara. Y si cada quien se ocupara de los problemas y de las necesidades, de suya como de la familia, entonces no hubiera problema, no. No hubiera problema. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, sirve, aporta, suma. ¿Para qué? ¿Enseñar qué? ¿Enseñar qué? Nada. No, porque Pablo no te está diciendo que es lo que te va a enseñar. Es al final que lo dice. Por eso que la gente cuando lee este versículo no entiende que lo que la Biblia está diciendo es la última parte. Esa es la parte. Enseñar, ¿qué es enseñar? Cualquier cosa es enseñar. ¿Qué es redarguir? Redarguir. Confrontar. Para corregir. Para instruir, ¿qué? Esa es la palabra. La palabra de Dios es útil ¿para qué? ¿Enseñar qué? Justicia. Para redarguir conforme a justicia. Para corregir conforme a justicia. Para instruir ¿en qué? Al final terminamos todo abogado. Real. Que dominamos el derecho. La justicia. ¿O no se acuerdan ya que en el libro de Hebreos capítulo 5 dice que el que participa de la leche es inexperto ¿de qué? ¿De la palabra de qué? De justicia. Porque el tema central de todo el Antiguo Testamento es enseñarte a ser justo. Por eso, oiga bien, el que haga esas cosas vivirá por ellas. Y el Señor luego agrega a través de Habacuc que el justo vivirá por fe. Ahora, oye bien, ¿yo vivo por practicar la palabra o yo vivo por fe? El justo vivirá por fe. Entonces, si ya yo estoy vivo, ¿en qué yo voy a vivir? En la palabra de vida. Yo no practico la palabra para ganar mi salvación. Pero ya que tengo la salvación, ¿en qué camino voy a andar? Si yo soy vivo, ¿en qué camino voy a andar? ¿En los cementerios? ¿Y cuáles son las únicas obras en las que el hombre vivirá en ellas? Las que están escritas en las Escrituras. Entonces Dios me da vida. Recuérdense que el pacto del nuevo pacto era escribir en la mente y en el corazón las leyes de Dios. Porque esa ley de Dios es santa. Esa ley de Dios es espiritual. Y de hecho, cuando usted lee Romanos 8, dice Romanos capítulo 8, porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es la enemistad? ¿Cuál es la enemistad? La enemistad es que el hombre nacido de mujer aborrece la ley de Dios, porque no se somete a ella, ni tampoco puede. Por lo tanto, los amigos de Dios, los que han sido reconciliados con Dios, los que tienen paz con Dios, ven la ley de Dios y la aman, la anhelan, la exaltan, porque ya no son enemigos de la ley de Dios. Amén, hermanos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar justicia, para redarguir en justicia, para corregir en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todo el Antiguo Testamento está escrito
para que nosotros lleguemos al desarrollo total. Y si el Antiguo Testamento no lo comprendo, debo pedirle al Espíritu Santo que me abra los ojos, que me abra la mente para que yo pueda entender, porque yo no puedo crecer a la estatura del varón perfecto, no puedo crecer a eso si no es adherido a las Escrituras, a todas las Escrituras. Por eso el llamado a abandonar la leche. Sí, te choca, pero hay que abandonar la leche. ¿Por qué? Porque hay alimento más sólido y tu crecimiento lo demanda. Proteína, carbohidratos, grasa. El alcohol también es un alimento. Es verdad. Pregúntale a las hormigas. Las hormigas, te dejan alcohol y ya vienen y se lo beben. Ya no son tontas. Lo que pasa es que eso es energía pura. Y el segundo elemento que tiene más calorías del cuerpo, de las 4 cosas. Porque la grasa tiene casi 10 calorías, un gramito. El alcohol tiene 7 y pico. 2 gramitos de alcohol equivale a mucha comida. Es así. Entonces, oiga bien, versículo 1 del capítulo 4 de Timoteo. ¿Están ahí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Claro, no te lo dijo en el 16, en el 17. Por lo tanto, como la palabra es inspirada, como la palabra es útil, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, te encarezco entonces que prediques la palabra, porque por ella te salva tú, te edifica tú y se edifica la iglesia. Amén, hermanos. Es así. Pero no puede haber crecimiento sin la comprensión. Y te voy a decir una cosa que es lo que en síntesis Pablo explica en 2 Corintios capítulo 3, hablando del velo. Miren cómo la Biblia, adentro tuyo, está el autor que la inspiró, el Espíritu Santo, y tú tienes que estar expuesto a ella para que el Espíritu Santo adentro de ti vaya produciendo una transformación. Sin todas las Escrituras, no vamos a crecer. ¿A usted no le parece raro? Y estoy terminando. ¿A usted no le parece raro que nosotros decimos que las Escrituras son inspiradas por Dios, verdad? Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, el libro de Proverbios en la iglesia no se toma como si fuera palabra de Dios. Está ahí. ¿Y qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios son los 10 mandamientos aplicados de forma práctica a la vida cotidiana. Los 10 mandamientos. Por eso cuando ataca la pereza, ¿recuerdan el texto de la pereza? En realidad es aplicando el mandato 6 días trabajarás. Es por eso. Cuando el libro de Proverbios habla de la mujer engañosa, la diabólica, que te engatusa con las palabras y que te envuelve, está hablando del adulterio. No adulterarás. El mandamiento allá, luego aplicado ahí. ¿Cuál es la intención del libro de Proverbios? Dale astucia y sagacidad a los jóvenes, porque son los jóvenes lo que necesitan, esa habilidad, esa sabiduría, ese entendimiento. Y cada mandamiento de los 10 mandamientos está explicado de forma práctica en el libro de Proverbios. Por eso es que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo dice en el libro de Eclesiastés. Porque es cómo ve la vida un hombre de forma práctica desde la posición de los 10 mandamientos. Por eso, el que no sabe el libro de Proverbios está cometiendo muchísimos errores. Como dice la Escritura, cuando te está llevando el diablo a una aflicción, no vayas a la casa de tu familia. No lo dice la Biblia eso. Se lo dice. No sea que tu hermano se jarte de ti. Es que no tienen amor. No, que tú no sales de una. Que tú no sales de una, concho. Arregla tu vida, endereza tu vida. Dice la Biblia que el que pasando por la mañana echa una bendición,
de madrugada, su bendición se le tomará como maldición. ¿Tú te imaginas una gente pasando por tu casa? ¡Laura! A las 3 de la mañana. Pero hija del diablo, pero es el demonio que tú tienes. Dios te bendiga. A ti, a tu casa entera, a la familia entera, al barrio. Porque hasta la predicación del evangelio a las 5 de la mañana en un barrio, esa bendición se toma como maldición. Y después quieren, no, que el evangélico. Mire, mi hermano, oiga lo que yo le voy a decir. Como yo le he dicho a hermanos míos de padre y madre, de padre, yo le he dicho, mire, es que lo que usted conoce de evangélico no es la Biblia. Usted lo que conoce es un grupo loco que andan por ahí. Usted se ha sentado con las escrituras a ver qué es lo que las escrituras dicen. No. Entonces hay gente que tiene una percepción de lo que es ser cristiano, pero dentro de la misma iglesia es un asunto de tradición, no porque fueron al texto de las escrituras para ver todas las cosas. El asunto es, mis hermanos, el asunto es que yo necesito tener una comunión con el Espíritu Santo. No puedo tener comunión con el Espíritu Santo, comunicación, si yo no entiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de la palabra. Porque el Espíritu Santo, la palabra es el lenguaje del Espíritu, es la mente de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Entonces yo no puedo comprender ni tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo único que bajó a hacer nuestras vidas es a quitar el velo y hacer que en nuestras vidas se forme la imagen del Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Moisés no se sorprendió en el monte de la transfiguración cuando vio al Hijo de Dios? Porque ya Moisés lo conocía. Ya Moisés sabía. Cuando Moisés bajó del monte con el manto puesto, con el velo puesto, era con Cristo que él estaba. Porque al Padre nadie lo vio jamás. El Hijo siempre fue el que lo dio a conocer. Siempre. Siempre. Por lo tanto, cuando están en la transfiguración, Moisés y Elías, con Cristo, ellos conocen quién es el que está ahí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 3? Que a diferencia de Moisés, nosotros estamos mirando cara a cara. Y no tenemos que distraer con el velo. Y debemos dejar que eso entre. ¿Dónde está el monte de la transfiguración? Porque fue en el Sinaí que Moisés vio la gloria y bajó, ¿verdad? Mírenlo aquí. Hoy este es el monte Sinaí hoy. Este es el monte Sinaí. Este es el monte Sinaí. Y perdonen que esta Biblia ha sufrido mucho, pero este es el monte Sinaí. Aquí es que se ve la gloria de Dios. Por el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saluda a su hermano y bendiciones.